Crónicas del encierro. Hola, muy buenos días, seguidores de Sin embargo al aire. Los saluda de este lado Daniela Barragán en un lunes de Crónica de Encierro que parece ser ya el último del año. Al final vamos con las despedidas de este tan especial y peculiar 2020, pero antes de pasar a eso, le quiero platicar de un tema que recobra cierta importancia ahorita, ya que estamos de nueva cuenta en el semáforo rojo por la pandemia de coronavirus, y pues es un tema sobre las trabajadoras del hogar. Usted sabe, la semana pasada pues se decidió que el salario mínimo para el 2021, y entre las novedades que hubo fue que estuvieron incluidos ya salarios mínimos para trabajadoras del hogar y para jornaleros agrícolas, lo que pues digamos de entrada es una muy buena noticia, porque pues es un reconocimiento a que son trabajos como cualquier otro, no son ni más ni menos importantes que cualquiera de las otras profesiones y oficios del país, pero tuvo algunos asegúnes por ahí. Pues obviamente fue lógico, ya que fueron incluidas las trabajadoras, pues nos fuimos a platicar con ellas sobre pues qué les parecía esta decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pues de entrada, como yo le decía, pues sí coinciden. Hablé con el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, que pues es una organización pues histórica, ya que pues significó un gran avance en los derechos laborales de este sector históricamente maltratado. Y también hablé con la organización Parvada, que es una ONG que está establecida en Guadalajara, y que pues también aborda muchísimos de los temas que aquejan a las trabajadoras domésticas. Sabemos en su mayoría el 98% son mujeres, entonces aborda como ciertas problemáticas que las aquejan por el trabajo que hacen y por el hecho de que son mujeres. Entonces pues por ahí tenemos diversas problemáticas. Entonces platiqué con representantes de esas dos organizaciones, y pues lo que me comentaron es que pues en cierta parte de inicio no se puede decir que sea una decisión equivocada el haberlos añadido a la lista de salarios mínimos en el caso solamente de las trabajadoras del hogar. No es malo, porque como le decía, pues es un sector históricamente olvidado y maltratado, entonces la inclusión pues nunca va a ser negativa. El problema está en que, por ejemplo, pues no fueron consultadas, y también el año pasado ya se había hablado un poco de incluirlas, cosa que desde la perspectiva de Ana Farías Calderón, la titular de la ONG Parvada, me dice que sí sospecha que por ahí hay como una presión por parte de las patronales. Ya sabe usted, esta tercera parte que integra la decisión de los salarios mínimos, ya sabe, está el sector patronal, está el sector de los trabajadores y está el sector gobierno por parte de la CONASAMI. Entonces el año pasado se detuvo la discusión, sospechan las organizaciones que por la parte patronal, pero se había dicho que el salario incluso tenía que rondar, el salario mínimo de las trabajadoras tenía que rondar más o menos por mínimo los 200 pesos. Entonces pues hubo dudas primero de con base en qué criterios establecieron que el salario mínimo de las trabajadoras fuera de 154 pesos, y por qué no se les invitó, dado que pues las características del trabajo del hogar pues tienen distintas características a un oficio como de cualquiera que ejercemos todos nosotros, ¿no? Se hace en el hogar, tiene cargas de género, hasta hace poco no eran sujetas de la seguridad social, por ejemplo. Entonces, digamos, sí hubo una queja por la parte en la que no fueron consultadas, no se les invitó a las mesas para definir el salario mínimo, y que, por parte del sindicato, una de las presidentas colegiadas, pues sí dijo que
estaban en desacuerdo porque pues no satisfacía en ningún momento las necesidades básicas de las trabajadoras del hogar, por lo menos de las que están sindicalizadas, y ella estipula no alcanza ni para la canasta básica. Estas dos posturas se las comento porque si bien ya no estamos en la discusión del salario mínimo como estábamos, por ejemplo, en la época de Enrique Peña Nieto, que subía un peso, 1.50, o sea, ya el salario está subiendo de manera cada vez más significativa. A lo mejor el paso que sigue para la administración actual es mejorar el asunto de cómo se toma la decisión del salario mínimo, porque como le digo, pues la inclusión nunca es negativa, pero hay un desencanto, hay una inconformidad por parte de las trabajadoras domésticas, diciendo que no fueron consultadas y ese salario es incluso menor al que la CONASAMI había dicho el año pasado. Hay un estudio que me citaron ellas que realizó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en las que entrevistó a los patrones, a quienes pueden pagar una trabajadora para la limpieza de sus casas, más o menos para evaluar cuánto es la cantidad de dinero que le está pagando. Entonces, haciendo un promedio, obviamente es un estudio de la CONASAMI, o sea, los expertos del salario mínimo, por así decirlo, y pues estipularon que el promedio y lo que podía pagar muy bien un patrón a una de sus trabajadoras domésticas eran 200 pesos mínimo. Entonces sí hubo como un poco de sorpresa de que al momento de que son incluidas ya en la lista de salarios mínimos, su salario queda estipulado en los 150 pesos, estoy redondeando. Entonces, digamos, eso podría ser el paso siguiente en materia salarial por parte de las autoridades. Digo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, supongo están en el camino correcto, ya que, por ejemplo, también lo que vimos la semana pasada fue pues que el sector patronal, principalmente la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, pues ellos demostraron su inconformidad por parte de la decisión tomada por la CONASAMI. Ellos querían un asunto pues muy extraño, querían un aumento del 10%, y para que fuera el aumento del 15% que quería el gobierno federal, ese 5% extra lo tenía que poner justamente el gobierno. Un asunto muy, muy raro. En fin, entonces como el gobierno federal solamente estipuló que sería el 15% y que no iban a poner evidentemente nada por parte de las autoridades, pues hubo esta molestia y acusaron al presidente de que sí iba a haber desempleo, de que sí iba a haber inflación y de que sí iba a haber incremento en la informalidad, iba a ser por culpa de él. Entonces, digo, su propuesta no sé muy bien cómo iba a ser la mecánica, ¿no? De que 10% ponen los patrones y 5% ponía el gobierno federal. No entiendo muy bien bajo qué mecanismo, pero pues no fue aceptada y solamente son los patrones los que se van a tener que hacer cargo de ese 15% de aumento salarial. La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza dijo que pues era siempre bien recibido el aumento, pero que resulta todavía insuficiente, sobre todo por el desgaste al poder adquisitivo que se registró durante los años anteriores. Ahí sí, el presidente cuando dice que está como batallando con todo lo que pasó, ahí sí tiene toda la razón. Entonces, los colectivos de esta organización que sí evalúa los trabajos generados, evalúa los salarios, evalúa por género, pues sí coincide también en que sí es el aumento siempre es bienvenido, pero que todavía resulta insuficiente. Entonces, en esta materia de salario mínimo, lo que sí podemos coincidir es que hay todavía tareas pendientes por parte de las autoridades actuales al momento de decidir cómo lo va a fijar y cómo va a empezar a hacer los aumentos en adelante, a pesar, obviamente va a contar con la no felicidad o no sé cómo decirle, de los empresarios, pero yo creo que pues
por parte de ellos nunca va a haber el consenso total. Tenemos, por ejemplo, también como hubo molestia por la regulación al outsourcing, cuando pues ya quedó muy claro que ese tipo de contratación solamente fue en detrimento de la clase trabajadora. Entonces yo creo que el paso siguiente sí tendría que ser una nueva una mesa en la que se estipule cómo se tiene que fijar el salario para que sean incluidos estos sectores, por ejemplo como el de las trabajadoras domésticas, que señalaron debieron haber sido invitadas. Entonces, para terminar, como le decía al inicio, sentí muy interesante retomar el tema de las trabajadoras domésticas, porque lo que también me comentaron fue que esto se puede prestar a que pues ahora los empleadores digan, ay, pues yo te pago 200 pesos, pero si ahora la ley dice que te tengo que pagar 150, pues te voy a dar el salario oficial. Entonces, punto número 1, no es el salario oficial, es solamente un salario base. No le pueden decir ahora que le van a pagar 100 pesos, la ley las protege y les dicen que tienen que pagar mínimo 150 pesos por jornada laboral. Esto obviamente no incluye a las trabajadoras del hogar que viven, que tienen trabajo de planta, es decir, las que viven en la casa de su patrón, porque de su empleador más bien, porque pues es un trabajo completamente distinto. Entonces, por ejemplo, ya es un trabajo no de 8 horas al día, entonces eso pues también no es un salario base evidentemente para ese tipo de trabajo. Tiene que ser muchísimo más alto, eso también fue lo que me comentaron ellas. Ese tipo de modalidad laboral también tiene que quedar claro, porque imagínense, una señora que trabaja de planta en una casa y que ahora le quieran decir, te vamos a pagar 150 pesos, aunque empieces a trabajar a las 7 de la mañana, hagas la comida, hagas la cena y limpias la casa y termines de trabajar hasta las 8, pues no, y nunca falta el empleador abusón. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Y para terminar, lo que también quería relacionar de este tema de las trabajadoras del hogar con el semáforo rojo es que, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, pues muchas de ellas también empezaron a decir que parte de sus derechos laborales pues es que aunque las vayan a mandar a sus casas justo por la pandemia, no les tienen que dejar de pagar. Entonces, porque no es una situación de que pues cuando regrese a trabajar retomamos, no, ellas merecen tener todavía su sueldo porque no es un descanso. Eso lo vimos muy al inicio de la pandemia. Y por otro lado, tienen que pagarle aguinaldo, no se les olvide pagarle su aguinaldo. Ahorita ya no estamos en las fechas legales, y si no lo ha hecho, por favor, pague el aguinaldo a su trabajadora del hogar. Y si alguien está enfermo en casa de COVID y obliga a usted a ir a su trabajadora, por favor, piénselo 2 veces. Ella no tiene la culpa, no tiene que exponerse a la enfermedad. Así que si usted tiene un familiar o si usted tiene COVID desafortunadamente y quiere pedirle a la trabajadora que vaya a su casa, por favor no lo haga, porque la va a exponer y va a exponer a toda su familia, va a exponer a muchísima más gente con la que ella conviva en el trayecto a su casa. Entonces, por favor, no se olvide de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar: aguinaldo, descanso pagado, vacaciones pagadas. Y por favor, no la exponga. Si usted está enfermo, no la exponga, porque expone a muchísimas más personas, y ella no es de su familia, no es una persona muy querida, ella es una trabajadora. Hay que empezar a citarnos bajo esos términos para pues darles todos sus derechos como trabajadoras que son. Entonces, pues eso era lo único que le quería comentar en esta, creo yo, ya es la última crónica de encierro del 2020. Le agradezco mucho que haya sintonizado el día de hoy, Sin embargo al aire, pero pues todos estos meses que estuvimos aquí encerrados, ojalá le haya gustado mucho pues este intento de llevarle una información en un formato distinto. Vamos a descansar unos días, pero ya estamos trabajando en la información con la que va a recibir el 2021. Ojalá le guste, pues yo le mando muchísimos abrazos, le deseo que sea un gran año, que pase estas fiestas en casa con la familia con la que usted vive.
evite hacer fiestas, evite ir a fiestas y pues ya, en fin, ya todo eso lo sabemos, lo estamos escuchando día y noche, pero pues hagamos caso, es el último estirón y 2021 va a ser muchísimo mejor, sin duda. Hay que estar concentrados en eso. Muchísimas gracias, yo soy Daniela Barragán. Como sabe, estoy siempre escuchándolo en mis redes sociales, en mi correo electrónico que también es público. Le mando muchos saludos, nos vemos en 2021. Cuídense.